Hola, 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 mi gente bella. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un chismecito jugoso, jugosísimo, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Si eres fan de las telenovelas turcas, prepárate porque vamos a hablar de una de las parejas más icónicas. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que hoy vamos a desentrañar un escándalo que ha resonado en el mundo del espectáculo. ¿Por qué Demet Özdemir castigó a Can Yaman? Así es, una revelación impactante que si eres como yo, te morirás por conocer. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero pedirte un favorcito rapidísimo. Si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Dale clic al botón de suscribirse e activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con los chismes más calientitos del mundo del entretenimiento, y ayúdame a hacer crecer esta comunidad que amamos tanto. Ahora sí, manos a la obra. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Su trabajo juntos en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador fue un verdadero fenómeno, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y shippeadas por los fans. La pantalla estallaba con cada escena romántica, con cada mirada, con cada sonrisa. La gente creía, o más bien deseaba, que su amor trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Y por un tiempo pareció que así era. Los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que algo más que amistad existía entre ellos. Las alfombras rojas se convertían en un desfile de miradas cómplices, sonrisas robadas y una química palpable que alimentaba aún más las esperanzas de los fans. Parecían la pareja perfecta, destinados a estar juntos, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Y en el caso de Demet y Can, la historia de amor que todos imaginábamos tomó un giro inesperado, un giro que culminó en una especie de castigo por parte de Demet hacia Can. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Para llegar al meollo del asunto, debemos cavar más profundo en los detalles, los entresijos de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. No se trata solo de un romance fallido, sino de la convergencia de dos personalidades fuertes, ambiciones profesionales y la implacable maquinaria de la fama. Para entender el porqué de este supuesto castigo, debemos analizar el contexto en el que se desenvolvía su relación, o la percepción pública de la misma. Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo innegable, se convirtió en un símbolo sexual, un galán codiciado por miles de fanáticas en todo el mundo. Su personalidad extrovertida y su forma de interactuar con el público, a menudo considerada picante o atrevida, lo convirtieron en un personaje controversial, pero también irresistible para muchos. Sus apariciones en televisión, sus entrevistas y su presencia en redes sociales siempre generaban un revuelo mediático, a veces positivo, pero en otras ocasiones, no tanto. Can parecía disfrutar de esa atención, aunque a veces cruzaba la línea, creando situaciones incómodas y alimentando su imagen de chico malo turco. Demet Özdemir, por su parte, se caracterizaba por ser una mujer talentosa, trabajadora y con una imagen más reservada y discreta. Si bien también era muy querida por el público, su perfil era diferente al de Can. Se enfocaba más en su trabajo, en su carrera actoral y en mantener su vida personal alejada de los reflectores. Demet era vista como una profesional dedicada, una actriz versátil que buscaba roles desafiantes y que no se dejaba llevar por la fama fácil. A diferencia de Can, Demet prefería mantener un perfil bajo, evitando los escándalos y centrándose en su crecimiento artístico. Y aquí es donde comienzan los problemas. La presión mediática y el acoso constante de los fans, sumado a las diferentes personalidades de ambos, empezaron a generar tensiones entre ellos. Can, acostumbrado a la atención constante y a los comentarios subidos de tono, parecía disfrutar de la situación, mientras que Demet se sentía cada vez más incómoda y agobiada. La constante invasión a su privacidad, las especulaciones sobre su vida amorosa y la exigencia de los fans por confirmar su relación con Can, fueron desgastando su paciencia y afectando su bienestar emocional. Las declaraciones de Can Yaman también jugaron un papel importante en este escándalo. En varias ocasiones el actor hizo comentarios considerados sexistas y machistas, que no fueron bien recibidos por el público, especialmente por las mujeres. Estas declaraciones, sumadas a su actitud a veces prepotente, generaron una imagen negativa de él y afectaron su relación con Demet.
Por ejemplo, en una entrevista, Khan se refirió a las escenas románticas con Demet de una manera que fue considerada irrespetuosa y objetificante. Estos comentarios generaron una ola de críticas en redes sociales y provocaron la indignación de muchos fans, quienes acusaron a Khan de ser machista y poco profesional. Se dice que Demet se sintió avergonzada y decepcionada por el comportamiento de Khan. Consideraba que sus declaraciones eran irrespetuosas y que dañaban la imagen de la serie y de ella misma. Además, le molestaba que Khan no tomara en serio su trabajo y que solo se enfocara en su imagen de galán. Demet era una actriz comprometida con su profesión y se tomaba muy en serio su trabajo en Erkencikus. Le frustraba que Khan pareciera más interesado en alimentar su imagen de sex symbol que en concentrarse en la calidad de la serie y en la construcción de sus personajes. Fue en este contexto que Demet decidió castigar a Khan. ¿Pero cómo lo hizo? Pues bien, no se trata de un castigo literal, como si fuera una niña regañando a un amigo. Se trata de una decisión consciente de alejarse de él, de marcar una distancia clara y de dejar de alimentar los rumores sobre un posible romance. Demet, en su estilo discreto y elegante, decidió tomar el control de la situación y poner límites a la relación con Khan. Demet dejó de seguir a Khan en las redes sociales, evitó aparecer en eventos públicos con él y dejó de hacer declaraciones sobre su relación. Esta actitud fue interpretada por muchos como un castigo hacia Khan, una forma de decirle que su comportamiento no era aceptable y que ella no estaba dispuesta a tolerarlo. Este alejamiento fue una señal clara de que Demet no estaba de acuerdo con la actitud de Khan y que no quería ser asociada con sus controversias. Además, se dice que Demet le pidió a la producción de la serie que redujera las escenas románticas entre sus personajes, para evitar alimentar aún más los rumores y para marcar una distancia profesional entre ella y Khan. Esta petición fue vista como una forma de proteger su imagen y de reafirmar su independencia como actriz. Demet quería demostrar que su talento no dependía de su relación con Khan y que era capaz de brillar por sí misma. El castigo de Demet tuvo un impacto significativo en la imagen de Khan Yaman. El actor perdió popularidad y fue criticado por su comportamiento. Muchos fans se sintieron decepcionados por sus declaraciones y dejaron de apoyarlo. La serie también se vio afectada, ya que la química entre los protagonistas disminuyó y el interés del público decayó. La falta de química en pantalla era evidente y muchos fans notaron la tensión entre los actores. Esto afectó la calidad de la serie y contribuyó a su declive en popularidad. Tras el final de Erkencikus, Demet y Khan tomaron caminos separados. Demet continuó su carrera actoral con éxito, protagonizando otras series y películas. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito en la televisión turca es innegable y se ha consolidado como una de las actrices más populares y respetadas del país. Khan, por su parte, se mudó a Italia para continuar su carrera y probar suerte en el mercado internacional. Khan ha intentado reinventarse y buscar nuevos desafíos en su carrera. Su decisión de mudarse a Italia fue un intento de escapar de la sombra de Erkencikus y de demostrar su valía como actor en un mercado diferente. Sin embargo, su carrera en Italia no ha sido tan exitosa como se esperaba y ha enfrentado críticas por su actuación y por su imagen pública. A pesar de que han pasado varios años desde el final de la serie, el escándalo entre Demet y Khan sigue siendo un tema de conversación entre los fans. Muchos se preguntan si algún día volverán a trabajar juntos y si podrán superar sus diferencias. La idea de una reconciliación entre Demet y Khan sigue siendo un sueño para muchos fans, quienes anhelan verlos juntos de nuevo en pantalla. Sin embargo, la realidad es que las posibilidades de que esto suceda son muy bajas, debido a las diferencias irreconciliables entre los actores y a la distancia que han mantenido desde el final de la serie. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un ejemplo de cómo la presión mediática, las diferentes personalidades y las expectativas del público pueden afectar una relación, incluso cuando se trata de una relación profesional. Su historia es un recordatorio de que la fama puede ser un arma de doble filo y que es importante mantener la autenticidad y el respeto en las relaciones, tanto personales como profesionales. Y aunque la historia de amor que todos imaginábamos no se hizo realidad, la química entre Demet y Khan siempre será recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. Una química que, a pesar de los escándalos y las controversias, sigue generando pasión y nostalgia entre los fans. Su legado en Erkencikus perdura y sigue siendo disfrutado por millones de personas en todo el mundo.
En resumen, el castigo de Demet Akan no fue un acto de venganza, sino una decisión consciente de proteger su imagen, de marcar una distancia clara y de reafirmar su independencia como mujer y como actriz. Fue una forma de decir basta a un comportamiento que consideraba inaceptable y de tomar las riendas de su propia vida. Demet demostró ser una mujer fuerte y decidida, capaz de defender sus principios y de priorizar su bienestar por encima de las expectativas del público. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Fue un placer compartir esta historia con ustedes y desentrañar este escándalo que ha resonado en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber tu opinión, ¿qué te parece la actitud de Demet? ¿Crees que Can se merecía el castigo? ¿Te gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensas. Y antes de despedirme te recuerdo que puedes darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con los chismes más calientitos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerda, aquí seguiremos desmenuzando los secretos y los escándalos de tus estrellas favoritas. No te lo pierdas.